El experimento de Frederick Griffith, descubrimiento del principio transformante. Este fue uno de los principales experimentos que contribuyó a la comprensión de que la información genética, de que los genes, residían en unidades físicas, residían o estaban contenidos en un componente físico dentro de la célula, componente que podía ser heredado o transmitido de una generación a la siguiente. Griffith fue un médico y genetista inglés que vivió entre los siglos XIX y XX, y bueno, él como médico se interesó en el campo de la bacteriología médica. Entonces, él intentaba desarrollar una vacuna contra la neumonía producida por Streptococcus pneumoniae. Durante la Primera Guerra Mundial, Europa principalmente se vio azotada por una epidemia de neumonía, entonces cuyo agente etiológico pues se descubrió que era de Streptococcus pneumoniae. Entonces Griffith investigó eh, esta bacteria con el objetivo de desarrollar una vacuna. Gracias a sus experimentos, Griffith describió el proceso de transformación bacteriana, que hoy sabemos que es uno de los principales mecanismos mediante los cuales las bacterias pueden intercambiar información genética de manera eh, horizontal, junto con la transducción y la conjugación. ¿En qué consistieron los experimentos de Griffith? Bueno, Griffith tenía identificadas eh, y aisladas eh, dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae. Una de ellas, denominada cepa R, era inocua, es decir, no era virulenta, no podía causar enfermedad. Otra cepa, denominada S, sí era virulenta, era la cepa que podía causar enfermedad. Entonces, existían estas dos cepas, estaban identificadas y Griffith trabajó con ambas. La cepa R producía colonias de aspecto rugoso, mientras que la cepa S producía colonias de aspecto liso. Esta característica física observable era debido a que las bacterias producían una cápsula de polisacáridos, una cápsula que envolvía a la célula y a su vez le confería protección contra el sistema inmune del hospedero, es decir, servía como una especie de barrera o escudo que hacía eh, que la bacteria pasara desapercibida de alguna manera y no pudiera ser atacada o detectada por el sistema inmune del hospedero y por lo tanto enfermarlo y finalmente producirle la muerte. Entonces las bacterias S eran denominadas así, pues por el inglés de smooth o liso, y las bacterias R por rugosas del inglés road. Griffith trabajó con estas dos cepas y experimentó con ratones, con ratoncitos. Cuando Griffith inyectaba bacterias de la cepa R en los ratoncitos, pues a estos no les pasaba nada y pues vivían. Por el contrario, cuando Griffith inyectaba bacterias de la cepa S en los ratones, pues estos enfermaban y finalmente morían. A Griffith se le ocurrió que podía inactivar a las bacterias de la cepa S o virulenta mediante un tratamiento por calor. Al someter cultivos de esta cepa a altas temperaturas, pues las bacterias morían. Las bacterias no pueden resistir estas temperaturas tan elevadas y finalmente terminan por lisarse, por morirse. Y bueno, Griffith eh, inyectó después de someterlas al calor este cultivo en ratones y observó que el ratón vivía. Entonces, pues lógicamente, como era de esperarse, a las bacterias ya estar muertas, probablemente no podían causar la enfermedad en el ratón y posteriormente el ratón podía sobrevivir. Entonces Griffith hizo esta observación de que los ratones no morían
al inyectarles bacterias de la cepa S atenuadas por calor. Pero después a Griffith se le ocurrió mezclar este cultivo de bacterias S muertas por calor, que no producían la muerte en el ratón, con un cultivo de la cepa R no virulenta, que por sí solo tampoco producía la muerte en el ratón, al ser no virulenta. Entonces mezcló estos dos cultivos, el de la cepa R no virulenta y el de la cepa S muerta por calor. Y esta mezcla posteriormente la inyectó en un ratoncito y observó, para su sorpresa, que el ratón moría. O sea, que el ratón que inyectaba con esta mezcla de cultivos moría. Pero, ¿por qué? Si se esperaría que el ratón no muriera, porque la mezcla de cultivos contenía a la cepa R no virulenta y a la cepa S, que aunque virulenta, pero ya estaba muerta y por lo tanto, pues no causaba la muerte en el ratón. Sin embargo, aquí al mezclar los cultivos, pues sí causaba la muerte en el ratón después de ser inyectado. ¿Por qué? Bien, Griffith continuó haciendo otros experimentos para tratar de identificar el por qué ocurría la muerte de estos ratoncitos al mezclar ambos cultivos. Bueno, Griffith repitió su experimento varias veces y bueno, llegó a la conclusión de que bueno, al mezclar estos dos cultivos, el de la cepa S atenuada por calor y el de la cepa R, el ratón moría. Entonces, bueno, él especuló que debía existir algo que las bacterias de la cepa S liberaban al morir, liberaban al medio al morir y ser calentadas, y que al entrar en contacto con las bacterias de la cepa R que no eran virulentas, hacían que se volvieran virulentas. Entonces, Griffith, eh, bueno, tomó sangre de los ratoncitos eh, muertos por la inyección de los cultivos, de la mezcla de cultivos R y S atenuado por calor, y cultivó a las bacterias que logró obtener de la sangre de estos ratoncitos, y cuando las cultivó en placa, en medio sólido, observó que producían colonias de aspecto S o bacterias virulentas, de la cepa virulenta. Entonces, algo había pasado que ahora todas las bacterias eran de la cepa S, eran virulentas. O sea, las bacterias que en un principio estaban vivas eran bacterias R, es decir, no virulentas, bacterias rugosas, pero después se transformaron en bacterias de la cepa S. Entonces debía existir algo. Griffith especuló que existía algo que las bacterias S le pasaron o le transfirieron a las bacterias R, que no eran virulentas, pero que las volvieron virulentas. Bien, Griffith concluyó que debía existir un principio transformante responsable de volver virulentas a las bacterias que no lo eran. ¿Por qué? Porque en base a sus observaciones, Griffith se percató de que las bacterias que no eran virulentas, bacterias rugosas, después eran virulentas. Todas eran bacterias lisas, virulentas. Entonces, había algo. Griffith concluyó que había algo que era responsable de haber hecho virulentas a las bacterias que no lo eran. Entonces, él especuló que algo intercambiaron las bacterias. Algo hizo que las bacterias R se volvieran S. Hoy sabemos que Griffith en realidad descubrió un proceso que conocemos como transformación bacteriana y que el principio transformante en realidad era ADN. Las bacterias estaban intercambiando ADN. Entonces, ese era el principio transformante al cual se refirió Griffith, porque partiendo de que todas las cepas, perdón, de todas las bacterias no virulentas, es decir, bacterias R o rugosas, que estaban vivas,
habían tomado ADN, habían incorporado ADN liberado por las bacterias de la cepa S virulenta. Lo habían incorporado y posteriormente transmitido a su descendencia. Cuando las bacterias se dividían, cuando las bacterias se reproducían, transferían esa información a su descendencia. Y después de unas cuantas generaciones, ahora todas las bacterias eran virulentas, eran lisas, porque ahora ya contenían esa información. Ya todas se habían transformado de no virulentas a virulentas. Y bueno, Griffith descubrió este proceso en las bacterias que conocemos como transformación bacteriana y el principio transformante, que bueno, aunque Griffith nunca supo de qué se trataba, es decir, él desconocía cuál era la naturaleza de su principio transformante, sentó las bases para comprender que la información genética estaba contenida en algo físico que podía heredarse y que en bacterias también podía intercambiarse. O sea, no solo heredarse, sino que intercambiarse de manera horizontal en un proceso que conocemos como transformación bacteriana y que al transformarse después podían heredar o intercambiar de manera vertical, es decir, de los progenitores a los descendientes. Hoy sabemos que se trata del ADN.